la más dura prueba. Buenos días, amigos, nuestro saludo. Sí, efectivamente, es la Sagrada Familia de Barcelona. Desde aquí, desde la Sagrada Familia de Barcelona, 13 Televisión les va a ofrecer en directo la retransmisión de la Santa Misa de beatificación de 16 mártires de la persecución religiosa en España. Mártires que pertenecen a 3 congregaciones: Congregación de San Pedro Advíncula, Congregación de las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor y Congregación de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones. Comienza la celebración en unos instantes. Estamos en este momento preparatorio con el himno de los mártires. Y aquí con nosotros, en el puesto de comentarista, tenemos a la hermana Teresa Avellaneda. Hermana Teresa. Buenos días. Buenos días. Bien. Paz y bien. Muchas gracias por estar con nosotros en un día que para ustedes, sin duda, y para su congregación, pues un día hermoso, ¿no? Hermosísimo, y estoy aquí, estoy allí, estamos en comunión, como se está siempre en la iglesia cuando se está en el Señor, en este cenáculo bellísimo que es la Sagrada Familia, preparándonos para lo que realmente es un acontecimiento eclesial, una ráfaga impresionante de Espíritu Santo que estamos abriendo el corazón para que nos llegue. Decimos que son 16 los mártires, todos de la persecución religiosa en España en el siglo XX. Una de ellas es una religiosa de su congregación, de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones. ¿No es así? Sí, así es, la Madre Carlota de la Visitación, vallisoletana ella, de Nava del Rey, que muy jovencita entra en la congregación con una vocación que le nace viendo a la fundadora, viendo a Madre Carmen, y que después de su itinerario peregrino como religiosa, pues termina allí en el gran altar donde el Señor la esperaba en Barcelona para entregar su vida como mártir de Jesucristo. Pero junto a ella, junto a Madre Carlota, hay otros 15 mártires de la Congregación San Pedro Advíncula y de las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor. Sí, sí, tenemos a los hermanos de San Pedro Advíncula, el padre Teodoro, un verdadero padre para ese grupo de mártires, el hermano Joaquín, el hermano Máximo, Joaquín José, Bernardo, el hermano Estanislao, el hermano Ángel, Ricardo y Acacio. Todos ellos, la mayoría muy jóvenes. También con ellos 3 mártires seglares, Gregorio, Camila y Eliseo. Y de la congregación de las hermanas capuchinas, la hermana Andrea, la hermana María Auxilio y la hermana Patrocinio. Es precioso porque es un abanico de lo que es la iglesia, seglares, religiosos, sacerdotes. Estamos representando, está el cuerpo místico de Cristo. Y muy jóvenes porque, sobre todo en San Pedro Advíncula, la congregación, pues el mayor era el padre Teodoro, con 53 años, y luego después el hermano Joaquín, con 41, pero los demás estaban todos en torno a entre los 20 y los 30 y pocos años, ¿no? Sí. Incluso eso no llegaron al sacerdocio, estaban en tiempo de formación, del teologado. Sí, el más jovencito de 21, el hermano Acacio y el hermano Joaquín José. Sí. Todos, en gran parte de ellos, el primer grupo de estos hermanos San Pedro Advíncula murieron el día 27 de julio, murieron por causa de la fe, porque claro, esa es una de las condiciones, ¿no, hermana Teresa? Para que hoy sean proclamados beatos los que van a ser dentro de unos minutos los nuevos beatos, pues han vivido y han dado testimonio de su fe con el martirio, ¿no? Exactamente, eso es lo más importante, es que son testigos de la fe, no están presentados porque murieron, ni por ni la forma de su muerte, sino por la razón de su muerte, por la fe, por el amor a Jesucristo, sí. Yo sí que pienso que este momento, una beatificación, es realmente un memorial, es decir, es un paso del Señor, de Cristo, como en toda Eucaristía, que nos pasa de la muerte a la vida, pero hoy viene con un cortejo muy especial, el cortejo de nuestros 16 mártires. Y ese cortejo tendrá además también su momento, su representación simbólica en la Eucaristía, porque llegará
después de la proclamación, el momento en que las reliquias de los mártires serán llevadas precisamente en procesión hasta el presbiterio, para que ya todos en la iglesia, los que están allí presentes, pero los que también están siguiendo esta retransmisión, puedan venerar sus reliquias de los nuevos mártires, ¿no? Sí, nos decía el Papa Juan Pablo II en la Tercio Milenio Adveniente que era muy importante el no perder el recuerdo de los que han sufrido el martirio, el guardar esa memoria, en el sentido que decía antes, como memorial, como su vida unida a la nuestra y la nuestra a la suya, como un canto al Dios de la vida, a la palabra del amor, a la fuerza del perdón. La Eucaristía que ha comenzado ya, esa imagen hermosísima, espectacular. La verdad es que no puede haber un marco mejor tampoco para esta celebración, ¿verdad? Ciertamente, ciertamente. Porque además, como sabéis, Antonio Gaudí quiso representar la Jerusalén celestial. Efectivamente. Es decir, el cielo está más cerca, incluso desde la arquitectura y desde el marco en el que estamos. Los mártires de la Congregación San Pedro Advíncula son todos burgaleses, porque de diversos lugares de Burgos, pero todos fueron martirizados, recibieron el martirio en Barcelona porque estaban destinados, su congregación les tenía destinados en Barcelona. Exacto. Por eso la causa de la beatificación se inicia en Barcelona y por eso la beatificación se celebra también en la Sagrada Familia en Barcelona. Sí, son burgaleses los hermanos de San Pedro de Advíncula y son también burgaleses los hermanos laicos. Sí. Sí, las que son catalanas son las hermanas capuchinas de Lleida, de Manresa y de Barcelona capital, sí. La celebración la preside el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, cardenal Giovanni Angelo Becciu, y concelebran, hermana Teresa, concelebrantes, aparte del cardenal Lomella, arzobispo de Barcelona, pues, hay muchos concelebrantes, sí, y muy importantes. Cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, está el cardenal Tarsicio Bertone, el obispo de San Feliu, Agustí Cortés, el obispo de Burgos, el excelentísimo señor don Fidel Herrain, el obispo auxiliar de Madrid, don Juan Antonio Martínez Camino, el arzobispo emérito de Barcelona, Lluís Martínez Sistás, perdón. Tenemos también al copríncipe de Andorra, al nuncio apostólico, monseñor Lorenzo Fratini, tenemos al obispo de Málaga, tenemos al arzobispo de Granada, tenemos al cardenal arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Carlos Amigo, en fin. No les vamos a decir todos porque son muchos, pero los obispos de la diócesis de Cataluña están también todos, naturalmente, concelebrando en esta Eucaristía, que ahora comienza en esta procesión de entrada. También decirles que el coro que canta es el coro de cámara francés Vals. Y la imagen que aquí vemos, una imagen, pues es verdaderamente espectacular. Vemos esas tres colgaduras que están cubiertas con un paño rojo, que será donde después se despliegue el icono de los mártires, en el momento de la beatificación. Es un dato curioso también de esta basílica, que el Cristo que mira hacia arriba está bajo la cúpula de la Virgen, es decir, es el Cristo que grita al Padre: ¿por qué me has abandonado? Pero que la Madre que está al pie de la cruz está también en el cielo, es un misterio. Gaudí quiso poner también bajo la protección de la Madre el misterio redentor de Cristo. Sí. Veíamos hace un instante precisamente al cardenal Martínez Sistach y también veíamos a don Ricardo Blázquez, concelebrantes en la Eucaristía. Y tenemos también ahora la imagen del cardenal Becciu, que preside la celebración. Al fondo están las superioras generales de las dos congregaciones femeninas, está las postuladoras, la hermana María de los Ángeles Maestro Escudero,
y otra que he perdido un poquito de vista. Las otras, son está la hermana María de los Ángeles, y luego después hay dos vicepostuladores más que intervendrán en un instante ahora al comienzo de la celebración, que son el padre Ernesto Jáñez de la Congregación de San Pedro de Advíncula y la hermana Purificación Robredo de las Capuchinas de la Madre del Divino Amor. Los ritos iniciales, el incienso al altar. Vemos que hay numerosos concelebrantes, los hemos percibido precisamente en la amplitud de la procesión de entrada. Ahí al fondo vemos al cardenal Carlos Amigo. Sabemos que está también el abad de Montserrat. Sí, el abad de Montserrat también está presente. El padre José María Soler. Eso. Está también el superior general de los cooperadores de la verdad, don Rafael Belda. La celebración es muy sencilla. Al comenzar la celebración, después del saludo y el acto penitencial, el cardenal don Juan José Omeya se acercará al cardenal Becciu, que es el representante del Santo Padre en la celebración, y le pedirá que proclame beatos a los que hasta ahora todavía son venerables siervos de Dios. Y en ese momento, pues la postuladora de la causa y los vicepostuladores pues presentarán brevemente a los nuevos beatos, al grupo de los nuevos beatos, e inmediatamente se procederá a la lectura de la carta apostólica, mediante el cual el Santo Padre decreta esta beatificación. Comienza ya la celebración con el saludo inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz siga en vosotros. La paz esté con vosotros. Queridos hermanos, reunidos para celebrar con gozo esta Eucaristía, reconoceremos el testimonio de vida de 3 religiosos y de 3 laicos, que hoy la Iglesia nos propone como modelos. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El coro entona el Kyrie, responde la asamblea. Inmediatamente después, el rito de la beatificación.
Será el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, quien hará la súplica ante el representante del Santo Padre en esta celebración. En estos momentos iniciales, el cardenal Becciu ocupará la sede en este lugar que se está preparando en la parte delantera del altar de la Sagrada Familia. Estos ritos iniciales, estos ritos propios de la beatificación, se desarrollan en este lugar del presbiterio, este espléndido presbiterio de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Escucharemos en unos instantes al cardenal don Juan José Omella hacer esta súplica. El cardenal Becciu es prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Desde que las beatificaciones se realizan en los lugares de origen, suele ser él quien representa al Santo Padre en las celebraciones. Con este sentido también la Iglesia local de presentarlos también para la intercesión de su pueblo, de los suyos. Eminencia, en nombre del Arzobispado Metropolitano de Barcelona, pedimos humildemente a su Santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a los venerables siervos de Dios Teodoro, Andrea, Carlota, Gregorio y compañeros mártires. Y ahora será la postuladora de la causa, que es de su congregación, hermana Teresa, ¿no? Hermana María de los Ángeles Maeso Escudero. Sí. La postuladora y los dos vicepostuladores van a presentar a los que en breve serán proclamados. Hoy la Iglesia beatos. se dispone a beatificar a 16 venerables siervos de Dios. De ellos, 9 son religiosos de la congregación de San Pedro Advíncula. 3 religiosas pertenecen a la congregación de Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor. Una a la congregación de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones y 3 son laicos. Las orientaciones eclesiales nos llevaron a esta composición de una única causa unificada para los 16 siervos de Dios. Ello nos ha permitido cultivar la unión y la comunión de aspiraciones y de inquietudes. Nos hemos sentido Iglesia tanto en Barcelona como en Roma. Compartimos con todos los presentes y con los que nos siguen por los medios de comunicación el don de Dios de 16 nuevos beatos a nuestras congregaciones y a la Iglesia. Es el vicepostulador, el padre Ernesto Jáñez, quien ahora interviene. Como religioso de San Pedro Advíncula, presento una breve referencia de las circunstancias martiriales de los 9 religiosos y de los 3 laicos, todos ellos nacidos en la provincia y diócesis de Burgos. 4 de los religiosos fueron detenidos el domingo 26 de julio de 1936 en San Feliu de Llobregat, encarcelados en el calabozo local. Eran el padre Teodoro, 53 años, superior local y consejero general de la congregación. Los hermanos Joaquín, 41 años, Máximo, 30, y Joaquín José, 20.
A medianoche, un grupo de anarquistas los llevaron a orillas del río Llobregat, término municipal de Pallejà, donde fueron fusilados a las 3 de la mañana del día 27. Identificados 4 años después de su muerte, fueron trasladados al cementerio municipal de Sant Feliu de Llobregat. El mismo día 27 de julio, el hermano Bernardo, 25 años, entraba cadáver en el Hospital Clínico de Barcelona. Detenido en la calle, fue encarcelado. Interrogado por su fe, lo consideraron enemigo del pueblo y lo ejecutaron en Montjuïc. El hermano Estanislao, 34 años, estaba en Alcañiz, con ánimo de pasarse a la zona de no persecución. Identificado como religioso, fue ejecutado el 18 de septiembre de 1936. Unos días después, el día 23, el diario La Humanitat publicó la noticia. El 15 de febrero de 1937, un grupo de 6 milicianos asaltó el domicilio del señor Gregorio, viudo, de 37 años, porque junto con su hermana Camila, soltera, de 47 años, y Eliseo, joven de 30 años, que era familiar de un religioso, acogían y atendían a varios religiosos de la congregación de San Pedro Advíncula. Los detuvieron, y a los 3, y a los hermanos Ángel, 23 años, Ricardo, 23, y Acacio María, 21, los 6 fueron llevados a la Checa de San Elías y pocos días después fueron asesinados en la Rabasada. Los 9 religiosos y los 3 mártires de la congregación San Pedro Advíncula. Y ahora escuchamos. Las hermanas capuchinas de la Madre del Divino Pastor entregaron su vida en defensa de la fe el 31 de julio de 1936. Las religiosas Andrea, de 61 años, y María Auxilio, de 65, residían en la comunidad de Premià de Mar hasta el 20 de julio de 1936, en que se vieron obligadas a abandonarla. Se refugiaron en las casas de conocidos y al sufrir registros se encontraron todas las hermanas en la casa del capellán de la comunidad. Este les administró los sacramentos de la penitencia y la comunión. Fueron sometidas a un exhaustivo interrogatorio hasta la madrugada. Obligadas a salir del pueblo, tomaron el primer tren hacia Barcelona. En la estación de Francia tomaron el metro para dirigirse hacia Manresa a reunirse con la familia de la hermana María Auxilio. Al llegar a la Torrassa, fueron fusiladas en un descampado mientras rezaban: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Era el 31 de julio de 1936. La hermana Patrocinio, de 59 años, formaba parte de la comunidad de Sarriá, Barcelona. Forzadas las hermanas a abandonar la comunidad el día 19 de julio de 1936, regresaron a celebrar la Eucaristía el día 20. Acogida junto con otra hermana en la casa de los señores Sahumedes, fueron testigos del incendio y total destrucción de la casa colegio y del archivo de la congregación. Temiendo comprometer a la familia, abandonó la casa después de pedir a la hermana Dolores, que estaba con ella, le cosiera el crucifijo en su ropa interior.
Se trasladó a casa de sus hermanos, residentes en Sants. Cuando sus hermanos se fueron a trabajar, se marchó dejando una nota de despedida. No quería comprometerles. Se trasladó al hospital clínico a ofrecerse como voluntaria y fue rechazada. El 31 de julio de 1936 ingresó su cadáver en el hospital clínico. Ha sido la hermana Purificación Robredo y ahora escuchamos de nuevo a la hermana María de los Ángeles Maeso. La religiosa franciscana de los Sagrados Corazones, Madre Carlota de la Visitación, 64 años, conoció en su ciudad natal, Nava del Rey, provincia y diócesis de Valladolid, a la fundadora Beata Madre Carmen del Niño Jesús González Ramos. Años después fue su fiel secretaria. Ocupó cargos de responsabilidad en la congregación y de servicio a los hermanos necesitados. En 1936, expulsada la comunidad de Vilanova de Bellpuig, encontró refugio en Barcelona. En noviembre, apresada, se adelantó a confesar decididamente su identidad de religiosa a fin de salvar a una joven no religiosa detenida con ella. Mientras proclamaba «Viva Cristo Rey», fue ejecutada y quemada en Casa Antúnez. Su cadáver fue conducido al hospital clínico y enterrado en la fosa común de Montjuïc. Damos gracias a Dios que concede nuevos modelos e intercesores a la Iglesia, hombres y mujeres, religiosos y laicos, jóvenes y adultos, nuestros hermanos y hermanas. Un diácono por mandato del Papa va a dar Francisco, lectura de la carta apostólica. Su representante en esta celebración, el cardenal Giovanni Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, da lectura a la carta apostólica en la que su santidad inscribe en el libro de los Beatos a los venerables siervos de Dios que dieron la vida en defensa de la fe. El texto original de la carta apostólica será leído en latín. En el libro que tenemos en las manos podemos encontrar la traducción en español y en catalán. Nos ponemos de pie. Cardenal Becciu da lectura de la carta apostólica. Nos, vota fratris nostri, acogiendo el deseo de nuestro hermano Santa Romana Ecclesia Cardinalis Omella Omella, Juan José, cardenal de la Santa Iglesia Romana Omella Omella, arzobispo metropolitano de Barcelona, así como el de otros muchos hermanos en el episcopado, y de muchos fieles cristianos, obtenido el parecer de la Congregación para la Causa de los Santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos ut venerabile servi Dei, Teodorus Illera de Olmo, sacerdos professus, et octos soci, ex congregationes Santi Petri in vinculis, Andrea Solans Ballesté, et dues socie, ex congregationes sororum capucinarum a Matre Divini Pastoris, Carola Visitatione Duque Belloso, ex congregationes sororum Franciscanarum Sacrorum Cordium, atque Gregorius Diez Blanco, et duos soci, Christe fideles laici, martires, Domini Iesu, usque da sanguinis effusiones strenui testes, beatorum nominem posterum appellentur, atque dies sesta mensis novembris, quotannis in locis, et in modis iure statutis celebrari possint.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, die tertio mensis novembris, anno Domini bis millesimo duodecimo, pontificatus nostris sexto, Franciscus Papa. Así, con esta declaración, los 16 hasta ahora venerables siervos de Dios son proclamados beatos, mártires, testigos heroicos del Señor Jesús hasta derramar su sangre. De ahora en adelante serán llamados beatos y se pueda celebrar cada año su festividad en los lugares y según los modos establecidos por el derecho el día 6 de noviembre. Estamos viendo ya los tapices que se descubren, los rostros y el canto de Christus Vinci, es Cristo, la victoria de Cristo Jesús en estos hermanos nuestros, quien vence y que quiere vencer hoy en nosotros, en nuestros corazones, que se quieren abrir al amor, al sí al amor, que es el lema de esta beatificación. Enhorabuena, hermana Teresa. Gracias, Padre para Juan. Usted y para toda la congregación, que las vemos ahí, a muchas de ellas. Sí, sí, sí. Y enhorabuena también para la congregación de San Pedro Advíncula y también, naturalmente, para las capuchinas de la Madre del Divino Pastor. Enhorabuena para toda la Iglesia, como la hermana Teresa nos decía. Hermanos seglares también, los hermanos laicos, sí, sí. Ahora lo hacíamos alusión al comienzo, ahora es el momento de la procesión con las reliquias. Nos van a explicar también en la celebración el sentido de este rito. Van a llevar las reliquias de los huesos de los mártires, la hermana María de los Ángeles Maeso, el padre Cristiano de Asís, Nobre Almeida y la hermana Purificación Robredo. Se traen al presbiterio las reliquias de los mártires que acaban de ser beatificados. Serán situadas próximas al altar. Allí el celebrante las venerará, las incensará y se detendrá brevemente en oración. A la reliquia Exosibus de los mártires la siguen otras 3, una de cada congregación. Son objetos que a ellos pertenecieron. Del beato Teodoro de la congregación de San Pedro Advíncula se lleva una carta que en su servicio de gobierno dirige al superior general. La tarjeta presentada de la beata Patrocinio, capuchina de la Madre del Divino Pastor, muestra el afecto de la religiosa a su familia al comunicarle a su padre la fecha de vestición del hábito. La Congregación de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones traen un pliego de la beata Carlota en referencia a la extensa obra apostólica por ella ejercida. El coro entona el himno en honor de los mártires del siglo XX en España, Semillas de Paz, mientras vemos cómo ya esas reliquias son portadas hasta el lugar preparado en el presbiterio. Siempre, ¿verdad, Padre Juan? Las reliquias desde el principio de la Iglesia, desde los primeros mártires, desde las catacumbas, ha sido algo muy de la comunidad cristiana. Son materialmente cosas pequeñas, pobres de esta tierra, y sin embargo son señales de cielo, porque esos son signos de la encarnación. Un poquito que es lo que es toda la celebración, ¿verdad? Unirse el cielo con la tierra, cosas muy pobres y cosas tan grandes como unir la propia sangre a la de Cristo Redentor. Las reliquias en este momento serán veneradas no por la reliquia en sí, sino por lo que la reliquia significa, porque remite a aquel que ha sido testigo de la fe, en este caso derramando la sangre con la propia vida. Y en definitiva es la reliquia de los mártires, remite a Cristo, el Señor crucificado y victorioso sobre la muerte.
nosotros no lo tenemos como un talismán, sino como una señal, como un signo de amor. Están siendo colocadas las reliquias que van, naturalmente, van acompañadas de unas lámparas, de unas velas, de las lámparas que expresan y significan pues que aquellos que habían sido proclamados beatos pues han sido luz de Cristo y testigos de la luz de Cristo. Yo pienso que son, por seguir su comparación, Padre, son pequeñas antorchas encendidas en el cirio pascual, encendidas en la victoria, ¿verdad?, de Cristo muerto y resucitado. Esas pequeñas antorchas que nos iluminan a nosotros en nuestro combate hacia el cielo. Terminada esta procesión de las reliquias, vemos allí las imágenes, en el centro los 9 mártires de la congregación San Pedro Advíncula con los tres seglares, a la izquierda las hermanas capuchinas de la Madre del Divino Pastor, y a la derecha, según vemos la imagen, la imagen de Madre Carlota, de la hermana Carlota. Decía que cuando termine esta procesión de las reliquias, el cardenal Becciu va a venerarlas, la va a incensar, y después el cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omeya, agradecerá al cardenal Becciu que haya proclamado estos beatos. También van a recibir los postuladores una copia de la carta. Semillas de paz, mártires de Cristo, dice la letra, signos de amor. El mártir es la gran bandera blanca del perdón. Aquí no hay ganadores ni perdedores. La frontera entre el bien y el mal no está fuera, está dentro de nuestro corazón, en ese combate que vivimos. Ellos son esa bandera blanca que dice el perdón es la fuerza más grande ante el tsunami de la violencia que tantas veces seguimos viviendo en nuestra iglesia actual, nuestra iglesia perseguida. Y por eso, hermana Teresa, no cabe lugar a otras interpretaciones de una celebración como esta. Solamente se puede vivir, celebrar, interpretar desde el misterio del amor que se manifiesta en el misterio del perdón, y nada más. Nada más. Exacto. El cardenal, como decíamos, inciensa las reliquias. El diácono, en este caso. Y nos unimos todos a esta veneración y a este deseo de entrar en comunión con la Iglesia Celeste en este pequeño Pentecostés que es esta celebración de beatificación. Son nuestros, nos pertenecen. Ellos han ido a prepararnos un lugar, no solo arriba, sino en el corazón. En el prefacio de la Santa Misa de la Fiesta de Todos los Santos decimos que son los mejores hijos de la Iglesia. Así es. El cardenal Omeya ahora agradecerá al Santo Padre, al cardenal Becciu y en él al Santo Padre esta proclamación. La Iglesia de Dios que peregrina en Barcelona, las congregaciones de San Pedro Advíncula, de las hermanas capuchinas de la Madre del Divino Pastor y de las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones, unidos a los familiares de los mártires y a toda la asamblea, dan gracias al sucesor del apóstol San Pedro, su santidad el Papa Francisco, por la beatificación de estos 16 mártires que derramaron su sangre en defensa de la fe. Y es en este momento cuando el cardenal, como la postuladora y los vicepostuladores,
así como los superiores generales de las congregaciones, se acercan al cardenal Becciu para recibir una copia de la carta apostólica. Y así es como termina ya propiamente estos ritos de la beatificación, porque ahora ya, evidentemente, después de que se ha proclamado la victoria a estos hermanos nuestros, el triunfo a través del martirio, pues ahora la asamblea y la iglesia entera lo que hace es entonar el Gloria. La celebración continúa con el cántico del Gloria. Expresando una vez más pues el gozo inmenso por estos mejores hijos de la Iglesia, por esta invitación a unirnos a Cristo Redentor, a redescubrir continuamente la maravilla de nuestro bautismo y a pedir al Señor que nos haga testigos cada día más firmes de la fe, apoyados en la roca firme de Cristo Redentor y Esposo. Hemos visto también que el nuncio de Santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, ha recibido una copia de esa carta apostólica. Y ahí tenemos la imagen de las reliquias. También nosotros, desde el lugar en que estemos, en nuestra casa, en nuestro hogar, podemos unirnos y debemos unirnos en oración, en escucha, en veneración. Gloria in excelsis Deo. Et in terra paz hominibus, bone voluntatis. Loramus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad exedam Patris, miserere nobis. Gloriam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Oremos. Dios Padre nuestro, que a los beatos Teodoro, presbítero, Andrea y Carlota, religiosas, Gregorio y compañeros, mártires, con la ayuda de la Madre de Dios, los llevaste a la imitación de Cristo hasta el derramamiento de la sangre,
concédenos por su ejemplo y intercesión confesar la fe con fortaleza de palabra y de obra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y es el momento de la liturgia de la palabra, las lecturas de la Santa Misa de hoy. Son lecturas que evidentemente se proclaman en el contexto de la celebración de una beatificación de mártires. La primera es del segundo libro de los Macabeos. La va a proclamar la hermana Mirna. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. En extremo admirable y digna de recuerdo fue la madre, quien, viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un día, lo soportó con entereza esperando en el Señor. Con noble actitud, uniendo un temple viril a la ternura femenina, fue animando a cada uno y les decía en su lengua patria: yo no sé cómo aparecisteis en mi seno, yo no os regalé el aliento ni la vida, ni organicé los elementos de vuestro organismo. Fue el creador del universo quien modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, por su misericordia, os devolverá el aliento y la vida, si ahora os sacrificáis por su ley. Hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en el seno, te amamanté y te crié durante 3 años, y te he alimentado hasta que te has hecho mozo. Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen, y ten presente que Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen tiene el género humano. No temas a ese verdugo, mantente a la altura de tus hermanos y acepta la muerte. Así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos. Verbum Domini, Deo gratia. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Salmo responsorial, Salmo 33. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Proclamad la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor, me respondió, me libró
ansias. Gozad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gozad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Ni muerte ni vida podrán separarnos del amor de Dios. La segunda lectura. Proclamada por la Madre Cesarina Rosario Ramírez, de la Congregación de la Franciscana de los Sagrados Corazones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más todavía resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, como está escrito. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos de sobra, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Verbum Domini, Deo gratias. Y mientras el coro entona el aleluya, el diácono pedirá la bendición al cardenal Becciu, que preside esta celebración. Retirará el libro de los Evangelios que está depositado sobre el altar y proclamará solemnemente el Evangelio de San Juan. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu.
Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Verbum Domini. El Evangelio ha sido acompañado por el incienso y los 2 ciriales, la luz de la palabra. Y ahora el diácono, con el Evangelio, se dirige al presidente de la celebración, que venerará la palabra de Dios con un beso. Y como vemos, imparte la bendición sobre todos los asistentes, participantes en la celebración. Vamos a escuchar ahora su homilía, la homilía del cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, que en nombre del Santo Padre, del Papa Francisco, preside esta celebración, esta Eucaristía. Si ustedes se han unido a esta retransmisión cuando ya estaba comenzada, les decimos que es la misa en la que 16 mártires han sido beatificados, proclamados testigos de la fe. 9 de ellos hermanos religiosos de la Congregación de San Pedro Advíncula. 3 mártires seglares también vinculados a esta congregación. 3 religiosas de las hermanas capuchinas de la Madre del Divino Pastor y una religiosa, la Madre Carlota de la Visitación de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones. Escuchamos ya. Muy buen día. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Queridos hermanos, queridas hermanas, esta es la pregunta que se hace el apóstol en su carta a los cristianos de Roma. Tenía entonces delante de sus ojos los sufrimientos y las persecuciones de la primera generación de discípulos testigos de Cristo. Palabras como tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, persecución, suplicio, sacrificio como a ovejas de matanza, describían una realidad de sufrimiento y de martirio que se convertiría más tarde en la experiencia de aquellos que se habían unido a Cristo y que habían acogido su amor con fe. Y hoy, la Iglesia en Barcelona, contemplando a los beatos Teodoro Hillera de Olmo y a los 15 compañeros mártires, se pregunta también: ¿quién nos separará del amor de Cristo? San Pablo se apresura a dar una respuesta cierta a esta pregunta. Nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, ni siquiera la muerte, ni las fuerzas misteriosas del mundo, ni el porvenir, ni ninguna criatura. Puesto que Dios ha enviado al mundo a su Hijo único, y este Hijo ha dado su vida por nosotros, un amor así no puede extinguirse. Es más fuerte que cualquier cosa y guarda para la vida eterna a aquellos que han amado a Dios hasta el punto de dar su vida por Él.
La gloria de los mártires permanece, mientras que los regímenes de persecución pasan. Estos beatos, hombres y mujeres consagrados y laicos, a los que quitaron la vida en diversos lugares, fechas y circunstancias, estos son hermanos nuestros. Los 13 religiosos pertenecen a 3 diversos institutos: la Congregación de San Pedro de Advíncula, la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor y la Congregación de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones. Dentro de lo específico de los respectivos carismas y de sus distintas perspectivas apostólicas, estos testigos de la fe han vivido con generosidad y coraje los valores de la vida religiosa, lo que provocó el ensañamiento de sus perseguidores decididos a destruir la Iglesia en España. Los 3 fieles laicos a los que mataron en la Rabasada vivieron coherentemente su vocación cristiana a la caridad, convirtiéndose en apóstoles de la ayuda fraterna y hospitalidad diligente con los religiosos de la Congregación de San Pedro ad Advíncula, y fueron por eso asociados a ellos en la misma condena a muerte. Estas hermanas y hermanos nuestros nos dicen hoy: pero en todo esto vencemos de sobra, gracias a aquel que nos ha amado. Esta es la victoria que ellos obtuvieron en aquel tiempo, un tiempo caracterizado por un clima de persecución de aquellos que se declaraban miembros de la Iglesia Católica, fueran consagrados o fieles laicos. Los nuevos beatos eran fieles a la Iglesia y por eso sembraban el bien tanto en las parroquias como en los colegios donde enseñaban o en tantas otras actividades que ejercían según su condición. En el momento supremo de su existencia, cuando debían confesar la propia fe, no tuvieron miedo. Aceptaron la muerte, ya que no negaran su identidad como religiosos, religiosas o laicos comprometidos. El motivo por el que los mataron fue únicamente religioso, determinado por el odio de los opresores hacia la fe y la Iglesia Católica, puesta en el punto de mira en aquel contexto histórico de las persecuciones religiosas de la primera mitad del siglo XX en España. El odio hacia la Iglesia prevaleció y oprimió la dignidad humana y los principios de libertad y de democracia. A pesar de este clima de intolerancia y de persecución a los cristianos, el beato Teodoro Hillera de Olmo y los 15 compañeros mártires estaban decididos a permanecer fieles, con riesgo de su vida, a todo lo que la fe les exigía. Siendo conscientes del peligro que les amenazaba, no se echaron atrás y vivieron la detención y la muerte con una gran confianza en Dios y en la vida eterna. Imitaron así a los 7 hermanos macabeos mártires y a su madre, como hemos escuchado en la primera lectura, que soportaba con entereza esperando en el Señor. En los beatos que celebramos hoy, cuya vida fue sellada con el martirio in odium fidei, la Iglesia reconoce un modelo a imitar para que los creyentes de todos los tiempos caminen más derechamente hacia aquella Jerusalén celeste donde ellos ya habitan. La comparación de Jesús que hemos escuchado en el Evangelio sintetiza bien sus vidas. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto.
Para producir fruto, el grano de trigo debe morir. Estos hermanos y hermanas nuestras que hoy han sido proclamados beatos, en todas sus decisiones fueron ese grano, porque aceptaran morir un poco cada vez, en el gastarse cotidiano al servicio del Evangelio hasta el heroico gesto final. La fecundidad de cada anuncio y de cada servicio en la Iglesia se mide por la disponibilidad para ser grano de trigo caído en la tierra, como Jesús, que produjo mucho fruto al morir. Como la caída en la tierra es la condición de la fecundidad del grano de trigo, así Jesús muriendo, levantado sobre la tierra, atrae toda la humanidad al Padre. También hoy, en esta sociedad fragmentada, marcada por las divisiones y la cerrazón, el que quiere crecer y ser útil al prójimo está llamado a dar testimonio de la lógica del grano del trigo. Los que quieran hacer fecunda la propia vida deben tomar decisiones en la lógica de un compromiso que requiere sacrificio sin excluir el sacrificio de su propia vida. El sentido de la fecundidad del sacrificio de nosotros mismos por el bien de la colectividad nos los explica Jesús, que advierte: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. La beatificación de hoy es una nueva etapa para la Iglesia en Barcelona, para las familias religiosas y para las parroquias a las que pertenecían los nuevos beatos. Es para todos vosotros un motivo de profunda alegría saber que están junto a Dios aquellos que formaban parte de vuestras comunidades. Poder admirar la fe y la valentía de estos hermanos y hermanas. Por estos mártires nos invitan además a pensar en la multitud de creyentes que en el mundo también hoy sufren persecución a escondidas, de modo lacerante, porque lleva consigo la falta de libertad religiosa, la imposibilidad de defenderse, la reclusión, la muerte civil. La prueba que soportan tiene puntos en común con la que pasaron nuestros nuevos beatos. Por último, debemos pedir para nosotros mismos la valentía de la fe, de la completa fidelidad a Jesucristo, a su Iglesia, tanto en el momento de la prueba como en la vida cotidiana. Nuestro mundo, con demasiada frecuencia indiferente o inconsciente, espera de los discípulos de Cristo un testimonio inequívoco, como el de los mártires que hoy celebramos. Jesucristo está vivo. La oración y la Eucaristía son esenciales para que vivamos de su propia vida. Nuestro cariño a la Iglesia es una sola cosa con nuestra fe. La unidad fraterna es la señal por excelencia del cristiano. La verdadera justicia, la pureza, el amor, el perdón y la paz son frutos del Espíritu de Jesús. El ardor misionero forma parte de este testimonio. No podemos tener escondida la lámpara encendida de nuestra fe. Estos nuevos beatos, en cuantos mártires, anunciaron el Evangelio entregando la vida por amor. Con la fuerza de sus sufrimientos, ellos son el signo de aquel amor más grande que reúne en sí todo lo valioso. Constituye también una denuncia silenciosa, pero más elocuente que ninguna otra, una denuncia silenciosa de la discriminación, del racismo y de los abusos contra la libertad religiosa que, como ha comentado recientemente el Santo Padre Francisco, es un bien supremo que se debe tutelar, un derecho fundamental
baluarde contra las pretensiones totalitarias. Con la fidelidad con la que supieron ser heroicos, nos enseñan a buscar incesantemente la voluntad de Dios en el cumplimiento de nuestros deberes cotidianos. Ellos son un testimonio vivo de cómo, en medio de las tribulaciones de la austeridad, el discípulo de Cristo está llamado a conservar la paciencia y la mansedumbre, unidas a la capacidad de perdonar, como Cristo en la cruz. Que esta beatificación reavive así nuestra fe, nuestro testimonio cristiano, nuestra vida. Para nosotros se escriben hoy con la sangre de nuestros mártires las palabras inspiradas del salmista. Bendigo al Señor en todo momento. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Que sea así para nosotros. Por esto, invoquemos la intercesión de los nuevos beatos y repitamos juntos: Beato Teodoro Llera de Olmo y compañeros mártires, rogad por nosotros. Que Deus os beneixe a todos. Amén. Beato Teodoro Llera del Olmo y 15 compañeros mártires, rogad por nosotros. Las palabras finales de la homilía del cardenal Becciu en esta Eucaristía de beatificación de estos 16 mártires de la persecución religiosa en España. La fidelidad con la cual han sabido ser heroicos nos enseña a nosotros a cumplir incesantemente la voluntad de Dios en el cumplimiento de nuestros deberes cotidianos. Algunas de las palabras de las que ha pronunciado el cardenal Becciu en su homilía. La hermana Teresa está tomando notas de la homilía. Sí. Me llamaba la atención pues esa primera llamada a acoger en sintonía con los mártires plenamente el amor de Cristo, con la certeza de que nada nos puede separar de su amor. Y como todo pasa, pasa la violencia, pasan los errores cometidos, lo que no pasa nunca es el amor sostenido desde la mansedumbre, desde la paciencia y desde la entrega y el perdón. También la invitación a mirar a la vida eterna, a mirar al cielo como los hermanos macabeos, con la confianza y los pies en la tierra, donándonos en el martirio de cada día. Como también ha dicho hace muy poquito el Papa Francisco en la homilía de Santa Marta, vivir en una actitud martirial, una actitud de grano de trigo, de entrega. Ese morir de cada día hace posible pues estos heroicos finales que no sabemos. Yo dieron la vida así, esto puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa. Lo importante, que también lo ha resaltado, es vivir abierto a la voluntad de Dios que se manifiesta en el acontecer, en todo lo que nos va ocurriendo. Hablaremos también dentro de unos momentos de esta homilía. Pero viendo estas imágenes, hermana Teresa, yo también recordaba unas palabras del Papa Francisco ayer en Santa Marta, cuando decía que la liturgia debe ser bella. Ciertamente, por el lugar, por la celebración, estamos siendo en televisión hoy verdaderamente privilegiados por tener posibilidad de seguir esta celebración a través de estas imágenes en este lugar. La belleza, sin duda, cuidada hasta el último detalle en la celebración de esta mañana en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Una pequeña Jerusalén celestial, como diría Gaudí, ahí en torno al crucificado, en el baldaquino, están todos los dones del Espíritu Santo, como es el regalo supremo de la muerte de Cristo para donarnos su Espíritu, para que podamos amar. Todo en el templo es un grito y es una catequesis, porque Gaudí se inspira muchísimo en la Biblia, en la liturgia y en la naturaleza. Juega un montón con la luz, como estamos viendo a través de las vidrieras bellísimas. Y
incluso el número, las cifras, las medidas, por ejemplo, las columnas, sumando las 60 y las que están adosadas a las paredes, pues son 53, es decir, los 52 domingos del año litúrgico más uno, más el de la Vigilia Pascual, el domingo de Resurrección, es decir, todo nos habla hoy hasta la piedra de la gloria. Realizada la profesión de fe, hacemos ahora la oración universal. Elevemos nuestras oraciones a Dios confiados en la intercesión de los nuevos beatos. Se acercan los lectores de cada una de las preces hasta el ambón y la asamblea responderá con estas palabras: Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Oremos por la Santa Iglesia, que a lo largo de los siglos ha sido y es bañada con la sangre de tantos mártires. Que su testimonio llene de esperanza y de fortaleza las iniciativas apostólicas y los esfuerzos pastorales en la tarea de la evangelización. Oremos por el Papa Francisco, por el cardenal Giovanni Angelo Becci, representante suyo en esta celebración, y por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Che illuminati e rafforzati dallo Spirito Santo, il Signore conceda loro por el Espíritu Santo, el Señor les conceda la abundancia de sus dones para llevar la buena nueva a todos los pueblos. Oremos por nuestras autoridades y por todos los que tienen responsabilidad de gobierno en nuestra sociedad. Que la fortaleza de los mártires que hoy recordamos sea para ellos ejemplo de servicio para el bien común, especialmente para los más necesitados. Oremos por nuestro postulador, el padre Benjamín García, trabajador incansable en esta causa, hoy ausente por motivos de salud. Que el Señor le conforte y haga fructificar su oración. También por todos aquellos que sufren a causa de las guerras, de las enfermedades, las injusticias o cualquier otra causa. Que el Señor, que dio la fuerza necesaria a los mártires para vencer las pruebas, conceda a nuestros hermanos que sufren el poder soportar las adversidades y que experimenten la compañía y la caridad de los cristianos.
Oremos por los cristianos que hoy día en diferentes lugares del mundo sufren persecución por su fe. Que la intercesión de los mártires que nos han precedido en el camino de la cruz, el Señor les dé fuerza, consuelo y esperanza y les conceda el don de la paz. Oremos por los miembros de las 3 congregaciones y por los familiares de los nuevos beatos. Que recordando su fidelidad, los imiten haciendo de sus vidas un sí al amor y que sean ejemplos que susciten santas y numerosas vocaciones. Oremos por todos los aquí presentes, por los que nos siguen por los medios de comunicación social y por todos aquellos que no han podido venir. Que por la intercesión de los nuevos beatos recibamos la luz del Evangelio, lo vivamos con alegría todos los días y todos unidos construyamos la civilización del amor. Señor Dios, escucha la oración que te presentamos por intercesión de los beatos Teodoro, Andrea, Carlota, Gregoria y compañeros. Te pedimos que nos conceda vivir nuestra vida cristiana con alegría y con entrega generosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Y con la oración de los fieles, con esta imagen de los beatos de la Congregación de San Pedro Advíncula, termina la liturgia de la palabra. Comienza ahora la liturgia eucarística con la preparación de los dones, la presentación de las ofrendas. Las ofrendas que van a ser presentadas, el pan, el vino y el agua, y ocasión para unirnos, para hacer nuestra ofrenda personal, para presentar ante el altar nuestro deseo de recibir la llamada, el don a ser grano de trigo, a recibir el amor, a dejarnos bañar por la sangre de Cristo y de estos mártires. Avanza ya la procesión con don Andrés García Escudero, Josep Sala Famada y Matilde, Sor Matilde, Madre Matilde de Senagüera, con el pan. Como dices, hermana Teresa, es el momento en que nosotros tenemos que presentar también nuestra vida con en ese pan de la patena y en ese vino que se presentan ante el altar. Ofrecemos nuestra vida con lo que somos, con lo que tenemos, con nuestra situación personal, familiar, la situación personal y particular de cada uno. Lo ofrecemos porque el pan y el vino serán el cuerpo y la sangre del Señor. Y nuestra ofrenda, la ofrenda de nuestra vida también, hará posible que con nuestra vida seamos testigos de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Todo está cuidado aquí en la Basílica de la Sagrada Familia, hasta los recipientes que llevan el pan, que será el cuerpo de Cristo. Vemos una familia
que presenta también el vino y el agua. La familia de Laura Arjona, familia cercana a la congregación de las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones. Jesús Arjona, el padre, y María Ascensión, la madre, con las tres hijas, ¿no? Laura, María y Alba. Tengo la impresión de que la hermana Teresa las conoce. Personalmente no. Personalmente no. Los diáconos ya están preparando el vino en los cálices. Lo largo de la basílica, también curioso, también juega con los números Gaudí, multiplica el 7,5 por el 12 se repite muchísimo, el número de los apóstoles. Nos sentimos en este momento unidos a tantos pastores que están en esta celebración, unidos al pastor Jesucristo y su representante de la Iglesia, el Papa Francisco. Y si te parece también, hermana Teresa, vamos a tener muy presentes ahora, en este momento del ofertorio, porque yo estoy seguro que en muchas casas están siguiendo esta retransmisión, a las comunidades de las franciscanas de los Sagrados Corazones, de las capuchinas de la Madre del Divino Pastor y de la Congregación de San Pedro Advíncula, a esas comunidades donde quizá pues religiosos o religiosas enfermos o situación que no han podido viajar hasta Barcelona, están participando en esta celebración a través de 13 Televisión. Nuestro recuerdo también para ellos y nuestro saludo. Estamos unidos en el altar, todos los que están allí presentes en la Basílica de la Sagrada Familia y los que no pueden estar por diversas circunstancias. Tantas familias también nuestras, tantos ancianos de nuestras residencias que están viendo también y esperando esta retransmisión con inmenso gozo. Nuestro recuerdo para todos ellos también. El incienso que en estos momentos perfuma el altar es el incienso de la oración de los fieles de la Asamblea Reunida, que se eleva hasta el Padre, pero es también el perfume de los discípulos del Señor, que desde nuestro bautismo estamos llamados a difundir el buen olor de Cristo, el perfume de Cristo resucitado. La iglesia esposa de Cristo, que se reviste con sus galas de su pobreza y con los méritos de Jesucristo, para acercarse al momento importantísimo, a la súplica próxima del Espíritu Santo para que convierta nuestra pobreza en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pueblo ungido para vivir superando la queja, para vivir en la bendición. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios de misericordia, derrama tu bendición sobre estos dones y guárdanos en la fe que tus mártires confesaron con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los gloriosos mártires, Beatos Teodoro, Andrea, Carlota, Gregoria y compañeros, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad de tu propio testimonio, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Annunciare
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, Teodoro, Joaquín, Máximo, Joaquín, José, Bernardo, Estanislao, Ángel, Ricardo, Acacio, Andrea, María Auxilio, Patrocinio, Carlota, Gregorio, Camila y Eliseo, y de todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per ipsum et con ipso et in ipso, est tibi Deo Patri onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honore et gloria, per omnia saecula saeculorum. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo, hermana Teresa. La paz contigo, Juan. La paz con todos vosotros, con todos ustedes, amigos que siguen esta retransmisión a través de 13 Televisión.
la Eucaristía de beatificación de 16 mártires de la persecución religiosa en España, que les estamos ofreciendo desde la Basílica de la Sagrada Familia, el Templo de la Sagrada Familia de Barcelona. Se canta el Cordero de Dios en latín, con un realce especial en esta celebración aparece la figura del Cordero de Dios. Ellos no se equivocaron de enemigo, ellos no tenían enemigo, ellos eran como el Cordero en medio de lobos, que es el mal, el único lobo, el único enemigo es el maligno, es el mal. Y ellos vivieron en profunda reconciliación con todos, incluso quienes les quitaban la vida, precisamente porque tenían los ojos puestos en el Cordero. Ten piedad de nosotros y danos la paz a todos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cardenal Becciu comulga el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgarán también los concelebrantes, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes concelebrantes, la asamblea que participa en la celebración, pero también nosotros podemos unirnos en comunión, desde el recogimiento de nuestro silencio interior, podemos unirnos en oración, a la oración de todos aquellos que aquí en la iglesia, en el Templo de la Sagrada Familia de Barcelona, están participando en la Eucaristía. Podemos hacer nuestra comunión espiritual. Señor, yo creo que estás presente aquí en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo y deseo recibirte. Al no poderlo hacer en este momento sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón. Yo te abrazo y me uno a ti. Amén. La oración que realiza la hermana Teresa es la oración de todos, en la que todos nos unimos en ese deseo. Correctamente la comunión, os pedimos. Estamos escuchando las indicaciones que están dando ahora para recibir la comunión los fieles que asisten a la celebración. El Templo de la Sagrada Familia, muchos de ellos lo conocen, pero quizá algunos que no conozcan, pues tiene dimensiones muy grandes. Puede haber perfectamente en el interior del templo 3.000 o 4.000 personas perfectamente, ¿no? Yo no tengo los datos, no sé si una de las cosas hermosas de las dimensiones es, por ejemplo, que se queda la torre más alta que está prevista, se queda un pelín más bajo que la montaña más alta de Cataluña. Es decir, como queriendo representar que la obra del hombre es un poquito, se queda siempre por debajo de la obra de Dios. Está todavía en construcción, determinada la fachada del nacimiento, con la representación del Niño Jesús, del establo, de San José, con una profusión también de la naturaleza. Está coronada todas las cúpulas con cestos, con canastas de flores, de frutos, curiosamente, como todo es simbólico, las 12 canastas de las 12 cosechas que se habla en el Apocalipsis, ¿verdad? Símbolo de la fecundidad celeste superior a la de la tierra, las cosechas de una por mes. ¿Quiénes son y dónde vienen? La voz que pregunta al vidente en la
en el libro del Apocalipsis, ¿quiénes son estos que ves? ¿Quiénes son y de dónde vienen? Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. Estos que hoy nosotros ya veneramos como beatos, mártires, han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. Y nosotros ahora lo celebramos gozoso. Qué hermosa esta imagen, como nos decías antes, Teresa, del crucificado que mira al cielo, ¿no? Es haciendo suyas la mirada, la súplica, la voz de la humanidad entera, ¿no? Y despojado absolutamente. Él se ha despojado de su manto, Él se ha despojado de todo, hasta de su propia vida. Ha descendido hasta lo más profundo de nuestros pecados, de nuestras incoherencias, de nuestros sufrimientos. Los ha cargado, los ha tomado consigo y los ha resucitado y ha donado su Espíritu Santo para que nosotros recibamos hoy esta buena noticia. Un día podrás también tú dar la vida como ellos. Si no físicamente, sí se nos anuncia que en la fuerza de Cristo Redentor, Él renueva su llamada bautismal a cada uno de nosotros. Un día podrás dar la vida así. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, que se reenciende hoy a la vista de estos testigos. En la fracción del pan nos das, Señor, tu salvación, nos das tu vida, cuerpo y sangre, fruto de tu amor. Jesús, tomando el pan, nos dio su cuerpo en manjar, su cuerpo entregado por nosotros en la cruz. Tomando el cáliz nos lo dio, bebed todos de él, mi sangre derramada por vuestra redención. Los desvalidos comerán y el hambre saciarán, alaben al Señor los que lo buscan en la fe. Yo soy el pan de vida, el que crea vivirá y yo le resucitaré para la eternidad. El cántico de comunión que ha entonado este coro que interviene y participa en esta Eucaristía aquí en el Templo de la Sagrada Familia. Hermana Teresa, el cardenal Becciu ha dicho en su homilía que estos nuevos beatos, en cuanto mártires, han anunciado el Evangelio dando la vida por amor. Con la fuerza de sus sufrimientos son el signo de que el amor es más grande que cualquier otro valor. Y ha dicho después, son también una denuncia silenciosa, pero muy elocuente, de la discriminación, del racismo y de los abusos contra la libertad religiosa, la cual, como ha recordado recientemente el Padre Francisco, el Santo Padre Francisco, es un bien que todos hemos de tutelar, un derecho fundamental, un baluarte contra la presión totalitarista. Ciertamente, pienso que la figura del mártir es un canto a la libertad, un canto, como decías, silencioso, visual y existencial. Ellos no se han doblegado ante lo que iba en contra de su conciencia, lo que ellos entendían que era la verdad más profunda, el sentido más profundo de su vida, que era la fe en Cristo muerto y resucitado. Entonces, esa entereza, es mantenerse, grita que la única manera de imponerse es vivir, no aplastar, es decir, es vivir profundamente, en coherencia, en profundo respeto a todos, pero en profunda coherencia con los valores, con el sentido de la propia vida, nosotros católicos, con nuestro bautismo, los consagrados, con nuestra consagración religiosa. Esto me hace pensar, hermana Teresa, que el mensaje de los mártires y el testimonio de los mártires, lo digo pensando en el contexto que estamos viviendo, nuestra situación, la situación de la sociedad en general, sin entrar en particularismos, ¿no? Pero el testimonio de los mártires es sumamente actual. Sumamente actual, sí. Porque exactamente cambian a lo mejor las formas de la persecución, que en definitiva es detrás del misterio del mal.
cambian las formas, pero está ahí la presión, el ataque, el desprecio. Papa Francisco lo decía con referente a los emigrantes y con referente al martirio de cada día, en una especie de cristianofobia en la que asistimos hoy. Y bueno, pues es un darnos fortaleza para vivir con valentía nuestra fe sin complejos. Y quien coma de este pan. Y por si acaso no nos da tiempo a decirlo al final, yo quisiera en este momento en que se distribuye la Sagrada Comunión a los fieles en el Templo de la Sagrada Familia, quisiera dar las gracias aquí a todos los que están haciendo posible esta retransmisión. En primer lugar al Arzobispado de Barcelona y a su cardenal arzobispo, a don Juan José Omeya, que ha tenido un empeño especial en que esta retransmisión pueda llegar a todos ustedes, queridos amigos, a él y a sus colaboradores. Pero también nuestra gratitud al Patronato Rector y a la Junta Rectora de la Sagrada Familia, que no sin dificultades también ha hecho posible que esta retransmisión esté llegando a todos ustedes y naturalmente a todos los que nos han facilitado el trabajo aquí en Barcelona, al equipo técnico de Televisión y al propio equipo técnico en Barcelona y en Madrid. Y por supuesto, también nuestra gratitud a la hermana Teresa que nos acompaña en esta tarde, en esta mañana, la hermana Teresa Avellaneda, que ha hecho el sacrificio de no estar en el Templo de la Sagrada Familia para poder estar con nosotros. Bueno, también es un modo muy particular de seguir la celebración, ¿no? Ciertamente, como siempre estamos contentos con lo que Dios programa en nuestra vida, pues yo creo que Él ha elegido muy bien para mí, dada mi situación de salud, creo que es una buenísima elección. También me ha sido fácil, no estoy acostumbrada a los medios, yo no soy periodista como usted, Padre Juan, pero ha sido fácil meternos en el ambiente de la celebración y poder compartir pues nuestros comentarios, nuestra sentir, nuestra gratitud también inmensa. Yo también se la doy porque me lo ha hecho fácil, Padre. Bueno. Continúa la distribución de la Sagrada Comunión. Nos puede dar imagen de la cantidad de personas que hay en la Sagrada Familia, porque llevamos ya unos minutos distribuyendo la comunión. El cardenal ya termina. La celebración aún no acaba. Después de la oración de poscomunión escucharemos unas palabras tanto del cardenal Juan José Omeya, el arzobispo de Barcelona, como de los superiores, el superior general de la Congregación de San Pedro Advíncula, de la superiora general de la Congregación de las Capuchinas de la Madre del Divino Pastor y de la superiora general de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones. Don Ricardo Blázquez, que también está distribuyendo la Sagrada Comunión entre los fieles. Les decimos, por si ustedes también se unieron a esta celebración ya cuando estaba comenzada, aunque lo dijimos al comienzo, que son numerosos los concelebrantes. Está acabamos de ver al cardenal don Ricardo Blázquez, pero también está el cardenal Bertone, Tarsicio Bertone, y luego está el obispo de Vic, el obispo de San Feliu de Llobregat, el arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez, porque los mártires vinculados a la Congregación de San Pedro Advíncula eran burgaleses. Está también el obispo de Solsona, el arzobispo de Tarragona, el copríncipe de Andorra, el nuncio apostólico, Monseñor Lorenzo Fratini, el obispo de Málaga, el obispo de Tarrasa, el auxiliar de Tarrasa, el arzobispo de Granada, al quien hemos visto también en algún momento en esta retransmisión, el abad de Montserrat, y el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, don Carlos Amigo, entre otros.
Seguro que algunos se preguntan por el nombre de la congregación del padre Teodoro, que encabeza la lista de los mártires, San Pedro Advíncula. El nombre en latín, pues es que esta congregación, fundada por un francés, el padre Carlos José María Fichot, inicia su andadura precisamente el 1 de agosto, que es el día de la liberación de San Pedro de la cárcel. Por eso toma ese nombre de San Pedro liberado. Y haciéndole una brevísima semblanza de esta congregación, decirles que el padre que se ve envuelto en actividades de asistencia por causa de la peste, tiene una llamada especial viendo a los jóvenes en Francia que están pues metidos en la delincuencia, están en la marginación, han sido detenidos a veces injustamente, y empeña toda su vida y sus seguidores, es un nuevo carisma que surge al final del comienzo del siglo XIX, para atender a la juventud, sobre todo a la juventud más marginada. Tiene una frase de oro, que es: cuando se salva a un joven, se salva a una generación entera. Pues aprovechamos también para orar por los jóvenes, a los que también las otras congregaciones se dedican, desde la enseñanza, desde la vida parroquial, etcétera, pues para hacerles una llamada, una invitación a lo que ellos son especialmente sensibles, que es a la heroicidad, a la belleza, a la verdad, a la bondad que ellos llevan dentro. Termina ya la distribución de la Sagrada Comunión. En unos momentos el cardenal realizará la oración de poscomunión y escucharemos. Todavía están en algunos lugares distribuidos la comunión. Hermana Teresa, es lo que, como solamente vemos lo que nos ofrecen en las pantallas, no percibíamos esto, ¿no? Sí, bueno, y como también las pantallas nos están facilitando en las casullas de los celebrantes el logo de la beatificación, pues... Es cierto que eso se nos ha olvidado. Sí, sí, como veis... Explícanos sí, qué es. Como veis, el lema es un sí al amor, y el logotipo pues es lógicamente una cruz en el centro, como el elemento más importante es el amor de Cristo Redentor, la sangre derramada a la cual se une el sacrificio de nuestros mártires, y está como sobre un círculo. El círculo quiere simbolizar el anillo. Al fin, toda la vida del cristiano es una llamada a un desposorio. Todos los cristianos están llamados a desposarnos profundamente con Cristo, esposo y redentor. Ellos lo han culminado y han sellado con su sangre este amor esponsal. Termina ese círculo en una llama, que es el fuego del Espíritu. Nada de esto es posible en nuestra fuerza, nosotros no podemos. Pero el Espíritu Santo, como también nos recordaban en la segunda lectura,